Bueno, muy bien, damos comienzo de este modo, de esta manera, a la tercera edición del Fórum Global Argentino. Ustedes saben que esto nació justamente con el estilo de hacer un evento de tipo virtual y semipresencial diferenciado de lo que se conoce, ¿no? Primero que es mensual, luego de hacer 2 rondas, de paso lo recordamos para nuestros propios panelistas de esta mismísima edición, y hace referencia a esto de tener 10 minutos nada más para exponer un tema, y luego en la segunda ronda, en el mismo orden, los panelistas lo que hacen es justamente sacar conclusiones de su propia exposición. Como siempre, el agradecimiento para todos nuestros sponsors, para Finaer, la principal justamente compañía de la República Argentina en materias de garantías de alquiler, también para la CAEM, la principal entidad del sector minero argentino, Cámara Argentina justamente de Empresarios Mineros, también al Grupo Realpolitik, todo lo que concierne a la agencia de noticias, a Radio Realpolitik y también a Realpolitik y Televisión, y también a TV Radio Miami. Ustedes saben que esto luego, en el post, lo que hacemos es transformarlo en un video que se sube a un canal de YouTube, concretamente de Sergio Solón, periodista, de quien les habla, y además, dentro de unos días, vamos a dar en conocer la fecha, obviamente, como siempre. Esto es retransmitido por TV Radio Miami, allí desde la Florida, en los Estados Unidos, con asociación estratégica, justamente con Radio Francia Internacional, también con Radio Vaticana, con Radio de las Naciones Unidas y con Radio Mercosur. Además, también ya está agregado lo que tiene que ver y concierne al propio grupo empresario, que es Radio Miami Internacional. Así que el agradecimiento para todos ellos, que con una audiencia estimada en varios millones de personas, en distintos países, ciudades y continentes, culturas, si se quiere. Así que eso es lo que significa Fórum Global Argentina. Vamos a estar entonces con nuestros panelistas, los panelistas de esta tercera edición, y comenzamos ya con quien va a inaugurar precisamente la tercera edición del Fórum Global Argentina. Él es vicepresidente de Cabrales Sociedad Anónima, fundada en 1941 en la ciudad de Mar del Plata. Empresa líder en todo lo que es la importación de café gourmet y también líder en distribución en bares, restaurantes, confiterías, hoteles y supermercados en lo que concierne a lo nacional aquí en la República Argentina. También exportan y a diferentes países, por ejemplo, a Chile, a Uruguay, a Paraguay, a Bolivia, a Polonia y a los Estados Unidos de Norteamérica. Además, en su carrera justamente como profesional y como empresario, ¿no? Vicepresidente también de Bodegas Norton, miembro vocal de la UIA, que es la Unión Industrial de la Argentina, también vicepresidente de la COPAL y también de la Cámara Argentina del Café. Pero además, como si esto fuese poco, preside la Cámara Argentina del Té. Es miembro consejero de la Bolsa de Comercio, de la Cámara Argentina de Comercio y también de la Cámara Española de Comercio. Y recibió además diversos premios y distinciones a lo largo de su carrera empresaria. Por ejemplo, el premio Security al mejor empresario alimenticio en el año 2016, premio ADE de la Asociación Dirigentes de Empresa en el 2018, en todo lo que concierne al rubro justamente comercial, y el premio CONEX también en la misma temporada, en el 2018, al mejor empresario categoría PYME, quien nos hablará precisamente de empresas familiares, los desafíos de las pymes en el contexto actual justamente aquí en nuestro país. Tiene sus 10 minutos para exposición, su propia exposición, el señor Martín Cabrales. Sergio, muchísimas gracias. Larga la presentación, demasiado larga, hay que cortar. Había más, perdón, pero había más. No, un plomo. Un placer estar con ustedes y bueno, dirigirme a tanto público como vos has señalado. Lo mío es una empresa, o lo de mi familia, porque como dijimos es una empresa familiar de acá de Argentina, de una ciudad de la provincia de Buenos Aires, que es Mar del Plata. Fundó mi abuelo hace 79 años. Es una empresa dedicada al café principalmente, pero a todo lo que es alimentación. A lo largo de estos 79 años, aclaro, yo tengo 58 años, y hace
30 y pico que estoy dentro de la empresa, he pasado por las distintas áreas, actualmente soy el vicepresidente de la compañía, pero he hecho de todo. Mi formación profesional, soy abogado. Ha pasado por distintas etapas la empresa. Argentina es un país sumamente cíclico, que yo veo que hoy tenemos panelistas de lujo, que después van a continuar, economistas, un gran periodista con un costado político muy fuerte, así que van a poder explicar más claramente que yo la historia o la realidad económica de la Argentina. Hoy el desafío de las empresas familiares y nacionales como la mía es justamente mantenerse en el tiempo, saber leer los tiempos que se vienen, las costumbres o las tendencias de consumo futuras y poder subsistir, No es fácil. Argentina es un país que si bien ofrece muchísimas posibilidades, y yo sigo siendo y soy muy optimista en cuanto al futuro que puede demandar a la actividad privada y sobre todo en el rubro mío, que es alimentación, que justamente es un mercado tan grande, el mundo requiere alimentos y Argentina es un productor de alimentos y con valor agregado, se presentan dificultades permanentes. Hablando de las dificultades una, el tema crédito. Nosotros tenemos muy difícil el acceso al crédito. Y al ser una empresa nacional y familiar, es muy difícil para mí acceder a créditos del exterior. Es decir, si yo en un balance doy pérdidas, no tengo para llamar a una filial que está afuera y que me gire la plata, o tampoco puedo recurrir al Banco del Exterior. Entonces, ¿cuál es mi crédito? En un país como Argentina, con tasas de interés tan altas, los dividendos que se vuelvan a reinvertir en la compañía, es decir, mi familia que vuelva a invertir en la compañía. Y para que la familia vuelva a reinvertir en la compañía, tengo que generar riqueza, es decir, tengo que generar utilidades, lo cual es difícil hoy en el contexto que estamos viviendo. Otro desafío que tiene, otras de las dificultades, mejor dicho, que hay en nuestro país, es la carga tributaria inmensa que nosotros debemos soportar. Cada vez somos menos los que estamos dentro de la economía formal y sobre ellos va toda la carga tributaria. Entonces, compañías como las nuestras se ven sumamente ahogadas. Entonces, ¿qué pasa? Muchas empresas pasan a la informalidad, no porque no quieran pagar los impuestos, sino porque no pueden pagar los impuestos. Y la peor competencia que yo puedo tener en este momento no es la competencia de una multinacional que venga a competir contra mí, porque eso ha pasado a lo largo de estos 70 años, han venido muchas empresas de café de afuera, nosotros estamos muy cerca de Brasil y han venido también empresas de Europa, y sin embargo hemos podido competir bien. La peor competencia que tengo hoy es la competencia informal, Obviamente, el tema laboral, que es un tema complicado en Argentina. Hoy yo estaba mirando, justamente me acaba de llegar a mi mail, un resumen de los juicios laborales o de las pretensiones laborales, y para mí son imposibles de pagar, porque cualquier demanda hoy son millones y millones de pesos. Demandas que están armadas, hay una industria del juicio. Entonces Argentina tiene como problema para las pymes el contexto político-económico nacional. Yo diría que los empresarios argentinos somos sumamente competitivos hasta la puerta de la fábrica. A partir de la puerta de la fábrica cargamos con una mochila de nuestro socio, que es el Estado. Nosotros no somos los formadores de precio como mucha gente piensa, o como hay veces que se quiere hacer creer a la gente. El formador de precio, si bien está el industrial, el Estado es un formador de precio. Si usted piensa que en un alimento el 45%
son impuestos y en una bebida aproximadamente el 50%, se da cuenta cuál es el formador más grande de precios. Entonces nosotros somos muy competitivos hasta la puerta de la fábrica, como les decía. A partir de ahí tenemos una mochila muy grande, tenemos un socio que es el Estado, el cual permanentemente nos exige pagos, adelantos, retenciones, sin ir a las pérdidas, porque él solamente va a las ganancias, él cobra sí o sí. Y las tendencias del mercado, que hoy en día estamos viviendo en un mercado recesivo, por situaciones ajenas al gobierno, como puede ser la pandemia, pero Argentina ya venía de una crisis estructural y de consumo muy fuerte, que la pandemia agrandó. Es decir, la pandemia lo que hizo es ponernos blanco contra negro, hacernos ver bien la realidad que estábamos viviendo y agravar esa crisis. Pero no es que esa crisis es ajena a lo que pasaba antes, es una crisis que lleva muchísimos años. Argentina necesita tener una mesa de diálogo donde nos sentemos, los empresarios, chicos, medianos o grandes, porque acá es un cuento esto de los tamaños de las empresas, porque las empresas grandes le dan de vivir mucho a las pymes. Es decir, las pymes subsisten porque le venden a las empresas grandes. Entonces hay que sacar eso de hacer divisiones de acuerdo al tamaño de las empresas. La realidad es transversal a todos, nos atraviesa a todos. Nadie se salva. Es lo mismo un negocio con 3 empleados que una empresa con 1000. Hay problemáticas que son iguales. Obviamente hay diferencias de acceso al crédito, hay un montón de cosas, pero hay cosas que son muy comunes a todos los que desarrollamos el empresariado, el comercio en nuestro país. Entonces necesitamos un Estado que marque la cancha, es decir, que esclarezca las reglas de juego y que nos deje trabajar, que nos deje competir, que nos deje hacer lo que nosotros sabemos hacer, que es crear riqueza. Y la obligación nuestra como empresarios es crear riqueza primero y dar mano de obra y pagar buenos sueldos, y estar dentro de la formalidad en la economía. Un poco es eso el contexto que te quería hablar en estos 10 primeros minutos que acabo de usar. Perfecto, muy claro, muy conciso. Lo escucho a Martín y bueno, me parece que es algo que escucho a todo el empresariado, como él dice, no hay, más allá de los sectores, no hay tamaño, son todos empresarios y son los que generan justamente la riqueza, realmente increíble. ¿Quedó algo de tiempo? Sí. Ocupó finalmente 9 minutos Martín Cabrales para la primera ronda de su exposición, así que le sobró y todo. ¿No querés agregar más nada, Martín? Estás en tu derecho de usar. No, escucho a los amigos que van a hablar ahora, que son muy buenos, y dejar dicho nada más que Argentina es un país con un gran futuro. Es decir, es un trabajo que tenemos que hacer los argentinos. Un empresario tiene que ser optimista, tener los pies sobre la tierra, pero pensando en el futuro. Y para poder tener previsibilidad, que es lo más importante, necesitamos justamente reglas de juego claras. Nada más que eso. Perfecto, muchísimas gracias entonces, Martín. Ha pasado de esta manera ya, empezamos en punto, lo cual no es muy común en la República Argentina, pero lo hacemos justamente con formato radial y televisivo como Dios manda. Sí, al siguiente panelista entonces, ella es quien justamente preside la ONG Mamá en Línea. Además es directora del Instituto de Políticas Públicas del grooming en la provincia de Buenos Aires. Dentro de todo lo que tiene que ver con su formación, es técnica en redes informáticas, seguridad informática, investigación forense digital, perito de información forense, informática también forense. Sexuales contra la infancia y ha sido reconocida en distintas oportunidades, por ejemplo, por la Cámara Baja, la Cámara de Diputados de la Nación, aquí en el Congreso, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y también recibió
el premio internacional a grandes mujeres, siempre por todo lo concerniente a lo que tiene que ver con su aporte a lo social y a la comunidad. Y quien nos hablará justamente de lo que se acaba de promulgar una nueva ley, justamente la ley de grooming. Así que tiene la palabra, y ahora sí, ella sí está, Roxana Domínguez. Roxana, tenés tus 10 minutos, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Roxana Domínguez, soy mamá, ante todo, de una hija que sufrió el delito de grooming en el año 2009. Grooming, delitos sexuales contra menores en Internet. Desconocíamos lo que era esa palabra, no solamente a las mamás que nos tocó vivir ese delito, sino también cuando quisimos hacer la denuncia en nuestro país, ni siquiera estaba contemplado en el Código Penal. Lo que hicimos con varias mamás, que sus hijas también sufrieron este delito, una de ellas es Rosa Castro, fue tipificar el delito en Argentina. La verdad que desconocíamos lo que era el sistema de navegación, entonces como adultas responsables de una familia nos hicimos cargo de lo que estábamos viviendo. Claramente siempre le hicimos el reclamo al Estado para que se tipifique el delito, para que tengan áreas de investigación, ¿no?, cuando nos falta una niña de casa, y así fue como en el año 2013, después de 8 meses de mucho trabajo, se sanciona la ley 26.904 que tipifica el delito de grooming en el Código Penal argentino. Desconocíamos cómo funciona un sistema, porque uno es parte de una sociedad y lo que hace normalmente es trabajar, pagar sus impuestos, ¿no? Y se supone que nuestro compromiso ciudadano termina en un voto. Y la realidad es que cuando estás hablando de grooming, estás hablando de abuso sexual infantil, entonces empezás a comprender un montón de cosas cuando te toca. De que uno tiene que tener el compromiso desde ese lugar, para que un Estado funcione, ¿no?, y proteja a los niños nuestro reclamo era que el Estado estaba en deuda con la infancia, que nos agarramos del artículo 34 y 19 de la Convención de los Derechos del Niño, hicimos todo un recorrido hasta llegar al 2020. En ese recorrido nos enteramos que la simple tenencia de pornografía infantil en Argentina no era delito, y es el A del ABC de todo este sistema perverso donde un pedófilo bajo un perfil falso contacta a un menor de edad, bajo cualquier red social. Y entender también esto, que Internet es un espacio público donde cualquiera puede ser quien quiera ser y va a obtener todas las herramientas. Y estamos siempre hablando, cuando hablamos del delito de grooming, siempre de un adulto, ¿no?, que vulnera y entre por otro dispositivo. Y bueno, como les retomamos, les venía contando y veníamos pidiendo la campaña del 2009 y no nos dieron nunca una campaña. En el 2014 habíamos pasado por el Consejo Deliberante de Bahía Blanca, el cual pedíamos, eso estábamos haciendo por todos los consejos deliberantes, pedíamos una campaña a través de los zócalos de los ABLs para que se colocaran lo que era el grooming, que había una ley que lo tipificaba como delito en nuestro país y donde poder denunciar. El legislativo lo aprobó, pero el ejecutivo nunca lo pudo ejecutar. Pasaron los años, llegamos al año 2016 y en Bahía Blanca vivía Micaela Ortega, una nena de 13 años que fue contactada por Jonathan Luna bajo un perfil falso, haciéndose pasar un par, como su par, la vulnera, la manipula, y el grooming tiene esta característica, ¿no? El adulto manipula al menor y si la distancia lo permite, van al encuentro y estamos hablando de otro tipo de delitos, como lo es el abuso concretado y en muchos casos la muerte. La importancia, ¿no?, de que si el legislativo, la importancia que debe funcionar un sistema dentro, ¿no?, de una democracia. El legislativo lo aprobó, el ejecutivo no lo llevó a cabo, la campaña nunca vino a ese municipio, el resultado fue que hoy Micaela Ortega no está con su familia. Seguimos luchando durante todo ese tiempo. Jonathan Luna había tenido la salida transitoria por buen comportamiento, a pesar de que tenía casos de abuso sexual. Un 7 le dieron. Esa salida transitoria, el primer día él quedó prófugo de la justicia y tenía los perfiles en Facebook. Y obviamente se luchó ese mismo año que asesinó a Micaela Ortega para que se revoquen las salidas transitorias para abusadores. Seguimos pidiendo la campaña, una campaña que nunca llegó. Quien vive y sufre el delito sabe que una ley solo no alcanza, más cuando estás hablando de abuso sexual en la infancia,
donde esta modalidad nueva, ¿no? Porque el abuso sexual nos acompaña de los siglos por los siglos, toda la historia de nuestro país, del mundo en realidad, y esta nueva modalidad de captación a través de Internet. Seguimos trabajando y llegamos al 2020 y este año, esta pandemia y este confinamiento nos obliga a los papás que nuestros hijos tengan mucho más tiempo de conectividad y viene una nota que se iban a entregar 135.000 dispositivos en nuestro país a través del Ministerio de Educación. Me dio muchísima preocupación. La verdad que teníamos mucho temor de que no puedan ver quiénes nos representan, a qué riesgo estaban sumándose los chicos, porque fue uno de los delitos que creció en pandemia, el grooming y la explotación sexual infantil, casi un 135%, con una estadística que nos manejamos a través de la UFESI, con la fiscal Daniela Dupuy, de que se han denunciado 5.000 casos por mes. Es muchísimo. Y como mamá, y como parte de este grupo, de nuestra organización que es Mamá en Línea, del Instituto de Políticas Públicas de Prevención de Grooming, estamos convencidas de que es un delito, de que se puede prevenir a través de la educación. Y no diciéndole siempre a los chicos solamente que tengan responsabilidad en el uso de las TIC, sino como adultos, dejarles una sociedad mejor. En este caso, dentro de este ecosistema digital, un sistema de navegación donde puedan navegar libremente, aprender, educarse y tener acceso a la información. Después, bueno, ya utilicé estos 10 minutos y después te doy la conclusión de tantos años de batalla. Más tiempo todavía, estamos en 7. Bueno, sobre todo eso, entender que este sistema de navegación es totalmente público, donde cualquier persona puede hablar con nuestros hijos y ver nuestros muros. Entonces, mamá y papá tenemos la obligación y la responsabilidad de saber con quién están chateando. Y tener en cuenta que no estamos solamente hablando del dispositivo del celular o de la computadora y ciertos programas educativos, sino que también hablamos de las aplicaciones y de los juegos que los chicos pueden ser captados. Hay juegos donde interactúan más de 125 millones de usuarios al mismo tiempo. Ya se realizaron denuncias a través de otras aplicaciones como las TikTok, y yo siempre digo lo mismo. No doy consejos, pero tengo muy bien en claro que en cualquier .niño.com que exista va a haber un pedófilo enmascarado atrás de un avatar o un perfil con una identidad falsa, y si le gustó a tu hijo, mi hijo o cualquier hijo de nosotros, va a ir por él. A veces puede tardar en captación una semana, un mes, o quizás se tome un tiempo, como un año. Mi hija lo sufrió ese delito psicológicamente, me la hicieron pelota. Llevamos 11 años de lucha. Y sabíamos que la ley no le servía ni a la hija de Rosa ni a mi hija, pero no queríamos que nunca más en nuestro país le volviera a pasar esto a otra nena. Y llegamos hasta acá, luchando por una campaña nacional de prevención del delito de grooming que aplique y que abrace a todo nuestro país. Espectacular, así de crudo, así de real, y así es lo que es justamente Roxana, con un aporte que es muy, pero muy valioso, con esto que el Congreso por suerte lo pudo ver. Hago una aclaración aparte, realmente costó mucho, más que nada para concientizar, pero es el primer paso realmente, y esta mujer que ustedes acaban de ver en pantalla y acaban de escuchar, tiene mucho que ver para salvar justamente a muchas vidas. Vamos ahora entonces finalmente a nuestro tercer panelista, porque realmente lamentamos que no puedan escuchar el testimonio de Carlos Campolongo, iba a ser un aporte muy importante, pero bueno, lamentablemente tiene, si lo podemos llegar a recuperar en el final, cambiando los órdenes respectivos, bueno, vamos a disfrutarlo, y si no, bueno, las disculpas pertinentes. Ahora estamos viendo a Carlos, está aquí a Carlos ahora. Sí, pero no sé si nos escucha, por eso. Ah, ok. No ves, no participa, así que sí, creo que no. A ver. Ahora sí. Ahora sí. Un segundo. Sí, yo te escucho. No, yo los escucho, pero diría que cada 60 segundos se corta y vuelve a entrar a la reunión. Bueno, ahí me pierdo y a veces hay mucho doble sonido, digamos. No claro. Es bueno el sonido. Pero bueno, trato de hacerlo lo mejor posible. Bien. Carlos, ¿querés aprovechar la palabra para tratar de sintetizar? Y bueno, si se corta, ya sabemos, estamos anticipando y ya sabemos, y bueno, continuaremos obviamente con el próximo panelista. ¿Querés aprovechar en este momento que la conectividad te ayuda?
Sí, yo con mucho gusto y bueno, pido disculpas, no obedece a mi voluntad, sino a las tecnologías que no siempre son perfectas. Yo llegué a escuchar a Martín Cabrales, al empresario, naturalmente. Ya se Complicado. congeló. Ya se congeló, increíble. Está complicado. Está complicado. Bueno, tratamos de hacer todos los No esfuerzos. sé, en este momento, por ejemplo, se está reconectando. Claro, ¿no ves? Se está reconectando, pero supongo que se debe haber cortado. Sí. Ahora te escuchamos. Ahora te volvemos a escuchar otra vez, Carlos. Con los esfuerzos pertinentes. No, decía. No, mira, yo diría que por respeto a la gente a vos, a los organizadores y a la gente que está ahí, dejémoslo para otra oportunidad, porque ni yo sé en qué momento estoy en el aire, digamos, no como metáfora, sino como tecnología, y en qué momentos, así que no sé, me parece muy desordenado. Pido disculpas a todos nuevamente. En lo que a mí respecta, estoy desde Sergio con la conexión con dos con acá, la otra está allí, pero bueno, justo Internet no ha vuelto y me parece como muy dificultoso ubicarse en cierto. Totalmente, Carlos. Bueno, te agradezco infinitamente igual toda la insistencia que hiciste. Obviamente que esto no tiene que ver con vos, ni con quienes conducimos, organizamos, ni el resto de los panelistas. Las disculpas pertinentes están y ya fueron también brindadas, y gracias porque por lo menos te pudimos ver en parte y escuchar tu palabra para que la gente vea que estabas en el evento completamente y que solamente fue un problema claro de tecnología. Por eso ahora vamos a continuar entonces con nuestro próximo panelista. Él es economista, especializado en todo lo que es desarrollo económico, marketing estratégico y también el mercado internacional. Fue profesor en la universidad, en la UBA concretamente, y también en el SEADE. Hoy actualmente enseña en la Universidad de Belgrano. Es miembro de la Red Liberal de América Latina, RELIAL, y del Instituto de Ética y Economía Política de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Fue también fundador de Delfos, Inversiones, también de una consultora, C&D, concretamente, y además también fue gerente de fondos de Alep, ejecutivo de importantes empresas tales como Techin y también Med System, Sociedad Anónima, además de ser conferencista, y también escribió un libro que se llamó ni más ni menos que La clave es la libertad. Y además también formó parte de varios videos, recuerdo, exitosos en lo que concierne a la Fundación Libertad y Progreso. Por eso tiene la palabra, sus 10 minutos a partir de ahora, Agustín Echevarri. Muchas gracias, Sergio. Voy a tratar de aprovechar estos minutos para contar un poco lo que pasa en la Argentina, ¿no? Argentina está en una crisis, como contaba Martín al principio. Yo los admiro a los empresarios, son los grandes héroes en el mundo, porque los empresarios son los que resuelven los problemas, los que detectan un problema y lo resuelven. Y lamentablemente en Argentina el Estado les pone permanentemente problemas, tal cual como decía Martín, una carga de impuestos y de regulaciones totalmente exagerada. Argentina es el segundo país del mundo con mayor cantidad de impuestos y de presión impositiva sobre las empresas, solamente después de la isla de Comoros, que está ahí al este del África, ¿no? Con lo cual es realmente es muy difícil ser empresario en Argentina. Y ahora estamos en lo que yo creo que es una crisis terminal. Y quiero explicar por qué creo que esto es terminal, porque es el fin de un ciclo. Tal cual como decía Martín también, es un largo ciclo. Porque en realidad la Argentina viene con crisis recurrentes de hace mucho tiempo, pero el origen de la crisis es permanentemente el mismo. El origen de la crisis es el Estado que pretende hacer más de lo que debe hacer y en cambio no hace bien lo que tiene que hacer. El Estado lo que tiene que hacer bien es la seguridad, la justicia, la salud, la educación, la infraestructura. Y esa es la forma, si hace bien todo eso,
Entonces la manera para que los empresarios y la gente en general pueda desarrollarse en cualquier país. Y cuando esto se hace bien, el resultado es totalmente exitoso. Y la mayor parte de los países en el mundo están creciendo rápido, están reduciendo su pobreza de una manera extraordinaria. En los últimos 40 años, la caída de la pobreza en el mundo es la más rápida que vivió la historia de la humanidad entera. O sea, el éxito de este sistema económico que muchos critican es impresionante. Pero en Argentina intentamos hacer algo distinto. ¿Qué es lo que queremos hacer? Queremos que el Estado sea el que resuelva los problemas. Entonces, cada vez que hay un problema, el Estado busca resolverlo. Y para resolverlo, lo que hace es poner un impuesto a las empresas para tener recursos, y entonces ellos absorben ese tema. Y así el Estado va creciendo, creciendo y creciendo. Si hay una recesión, los municipios, las provincias, el Estado federal, toma gente, aunque no la necesite, y crea empleo para de una manera disfrazar el desempleo que hay. Entonces el Estado pasó de 1 millón de empleados a 2 millones de empleados públicos, a 4 millones de empleados públicos ahora. Ya en la crisis anterior había pasado de 1 millón a 2 millones, en la crisis del 2001-2002, pues ahora con el mismo sistema pasó de 2 millones a 4 millones. Y luego cuando ve que ahí la gente no hizo suficientes aportes en sus jubilaciones, el Estado regala jubilaciones a gente que no hizo los aportes. Pasó de 3 millones y medio a 7 millones de personas. Y luego empezó a crear planes sociales y permanentemente entregar dinero sin contraprestación. Y pasamos de 1,5 millones de planes sociales en la crisis de 2001-2002 a 10 millones de planes sociales ahora. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que finalmente, cuando estábamos en crisis hace 15 años atrás, o 18 años atrás, teníamos 7 millones contra 7 millones. 7 millones que trabajaban en el sector privado formal, pagando impuestos, soportando todo este andamiaje, y 7 millones que recibían cheque del Estado. Pero ahora estamos en 7,5 millones, porque creció un poco la población de gente que trabaja en el sector privado formal, y 22 millones de personas que reciben cheques del Estado. Por supuesto, eso es absurdo, no cierra por ningún lado, y te genera todas las otras cosas de las cuales hablan los diarios permanentemente, que son la inflación permanente, recurrente. Argentina, estamos siempre entre los primeros 4 o 5 países que tienen más alta inflación del mundo, y endeudamiento público. No alcanzan esos impuestos inmensos que tiene el sector privado que soportar, no alcanza para pagar la maraña de burocracia estatal, y entonces se endeudan. Y se endeudan por un lado hasta que quiebran. Y así tuvimos 9 defaults. Este año fue el 9º. Y ya estamos armando el próximo, porque la Argentina se sigue endeudando a tasas cada vez más altas. Lo criticábamos al gobierno anterior porque se endeudaba en dólares al 7,5%, cuando nuestros vecinos se endeudaban al 3%, pues ahora la Argentina se endeuda al 15% anual en dólares, con lo cual ya estamos generando una deuda hacia el futuro tremenda. Y por supuesto el Banco Central, que es el que maneja la moneda, también está quebrado. Y por eso es que tenemos una inflación cada vez más alta. Conclusión, la Argentina está ahora en una situación dramática, porque tuvimos 2 años muy malos, 2018 y 2019, y en este tercer año llegó la pandemia, y la manejamos peor que nadie, con la cuarentena más larga del mundo, y estamos sextos a nivel mundial en la cantidad de muertos por millón de habitantes, de forma tal que se sabe que la cuarentena no funciona, y la cuarentena eterna y cavernícola como la Argentina funciona menos, con lo cual estamos mal. La Argentina va a caer este año 12,1% el PBI, cuando nuestros vecinos están cayendo el 5%. Todos sufren la pandemia, pero nosotros la sufrimos más del doble. Brasil va a terminar el año creando empleo. Argentina va a terminar el año suprimiendo 3 millones de empleos. Se han quebrado probablemente cerca de 100.000 empresas. Es decir que la caída es enorme. Y hay una fuga de capitalistas, porque ya no quieren pagar tantos impuestos, se han ido los principales empresarios que tienen las unicornios en Argentina, como Migoya o como Marcos Galperín, y eso es un drama para la Argentina porque significa que están pensando y que siempre esas personas crean soluciones, pero ahora están empezando a crear soluciones para otros países, y Galperín acaba de invertir 750 millones de dólares en Brasil para crear una flota de logística para su empresa Mercado Libre. Entonces, esas son el tipo de cosas dramáticas que nos están ocurriendo. Pero, y acá viene la buena noticia, así como nosotros hace años que veníamos diciendo que íbamos a llegar a esta crisis en la que hoy estamos, Argentina está en una gran crisis,
la crisis es muy grande, pero la oportunidad de cambio también. Y la oportunidad de cambio depende del diagnóstico. Si tenés un diagnóstico correcto, cuando llega la crisis, el cambio puede ser en el sentido adecuado. Así fue en el año 89 con la crisis de la hiperinflación, el cambio fue la convertibilidad y 10 años de inflación cero. El problema es que en la crisis del 2001 el diagnóstico fue errado y por lo tanto saltamos para atrás y no resolvimos nada y por eso estamos mucho peor. Ahora yo creo, y con esto te voy cerrando, creo que esta vez el diagnóstico es el correcto. El diagnóstico es más o menos el que yo les estoy contando y que lo están repitiendo una cantidad de economistas que lo venimos diciendo hace una década, 2 décadas, que venimos explicando este problema y por qué íbamos a llegar a esta situación crítica. Entonces, ahora la gente empieza a comprender y por eso vemos caer en las encuestas al oficialismo y empieza a surgir una tercera fuerza que tiene estas ideas muy básicas, muy concretas, de volver a los valores de nuestros abuelos, de que es la cultura del trabajo, de vivir de tu propio esfuerzo y no del trabajo de los demás. Es decir, no pedirle al Estado que le saque plata a alguien para que te la dé a vos, sino que cada uno con su esfuerzo, con su educación, con su capacidad propia, pueda salir adelante. Y eso requiere un programa de reformas estructurales que se ha hecho en muchos países, que es un poco lo que cuento en mi libro. Muestro una cantidad de países en los 5 continentes, de diferentes culturas, etnias y demás, religiones distintas y distintas geografías, países ricos en minerales y países pobres en minerales, países que están en una isla o que viven en una montaña. No importa, cuando haces un sistema económico y rentístico que se basa en que defendés los derechos de los individuos a la vida, la libertad y la propiedad privada, porque es ser dueño del fruto de tu trabajo. Si vos lo hiciste, es tuyo, y nadie tiene derecho sobre el fruto de tu trabajo. Si realmente todos los países que siguieron que pusieron las instituciones para que respeten estos temas, el éxito es notable y rápido. Y yo creo que eso va a venir en los próximos 3 años en Argentina. Que vamos a tener un resurgimiento muy interesante, pues yo creo que va a haber un cambio total del sistema económico, porque el sistema actual está totalmente perimido, fracasado, y no hay forma de emparcharlo. Podés tirar un poquitito cíclicamente porque salís de la cuarentena, porque tal vez el Fondo Monetario te haga un programa y te dé algunos dólares, y porque tenés simplemente recuperación cíclica. Pero nunca vas a llegar ni siquiera a lo que tenías hace 1 o 2 años atrás. No vas a recuperar ni siquiera hasta ese lugar. La Argentina sigue para abajo en una gran depresión hasta que hagamos estas reformas estructurales. Perfecto, redondito y más claro imposible. De esta manera, bueno, estamos por finalizando entonces con este sistema de evento presencial del Fórum Global Argentina en esta tercera edición, su primera ronda, y ya comenzamos en el mismo orden, y lo que nos vimos forzados justamente por los problemas técnicos que tuvo Carlos Campolongo, con las disculpas en su propia boca para que todos lo vean y lo hayan podido escuchar, al menos de él mismo. Tiene la palabra entonces en la segunda ronda, en el comienzo de la misma, para 3 minutos de conclusión de su propia exposición, Martín Cabrales. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, solidarizarme con Roxana, el testimonio de ella realmente muy fuerte. Soy padre de una hija y realmente escuchar este tipo de cosas son terribles. Todo lo que uno cuenta después no es nada, es decir, no tiene ninguna importancia. Siempre estoy de acuerdo con lo que dice Agustín y tiene una forma clarísima, simple y racional de explicar las cosas, y ojalá esta vez tenga razón, que empecemos una Argentina nueva, una Argentina donde haya incentivos para la producción, incentivos para la inversión, que no se estigmatice la riqueza, que no se castigue al que le vaya bien, una Argentina donde no te tengan que marcar a qué precios vas a vender tus productos, sino que fomenten la competencia para que haya mayor oferta, una Argentina donde se respeten los derechos individuales, donde se respete la Constitución Nacional, que tengamos seguridad jurídica, una Argentina más inclusiva, una Argentina donde todos podamos participar, donde baje la pobreza, donde la gente tenga un trabajo digno, con un salario digno, y nosotros los empresarios
seamos los verdaderos dadores de trabajo y no el Estado, que es una función que no le corresponde. Y sí un Estado presente, donde tiene que estar presente, en la seguridad, como dijo Agustín, en la educación, en la salud, porque pagamos impuestos altísimos que después no vuelven. Es decir, hoy en día tenés que tener seguridad privada, tenés que tener educación, mandar a los chicos si tenés posibilidad a un colegio privado, tenés que tener una prepaga, no podés ir a un hospital público. Es decir, que realmente los recursos que el Estado reciba los sepa administrar y que nos dé un panorama claro, como dije al principio, con reglas claras para que podamos competir y hacer lo que sabemos relativamente hacer, y si no, bueno, nos ganarán otros. Siempre hay uno que te puede superar, así que la competencia, yo no le tengo miedo a la competencia, ni de adentro ni de afuera, sí le tengo miedo a la competencia desleal, como es lo que está en negro o fuera del mercado normal. Tengo mucha fe en este país, así como vino mi abuelo y fundó esta empresa hace 79 años, mi padre no la vendió, yo tampoco la vendí, sigo apostando, sigo invirtiendo. Lo que dice Agustín es real, uno mira los países vecinos, no te digo Europa ni Estados Unidos, los países de acá de la región, y vemos posibilidades de negocios en otros países, y bueno, las estudiamos y bueno, puede ser que pase lo que está pasando ahora con Uruguay, que muchos se instalan allá o llevan sus fortunas allá. Bueno, todo puede seguir pasando si Argentina no corrige este rumbo. Nada, le deseo a todos lo mejor, a vos, Sergio, muchas gracias por convocarme, un placer estar en este panel, lástima que no lo pude escuchar a Campolongo, que lo escucho por radio, por televisión, pero no lo pude escuchar acá, así que muchas gracias, les mando un abrazo y les deseo lo mejor. Muchísimas gracias, Martín, ha sido un verdadero placer justamente que formes parte de esto, y ahora en la continuidad precisamente de la segunda ronda, Roxana Domínguez tiene sus 3 minutos justamente para sacar una conclusión de su propia exposición de la primera ronda. La conclusión es que valió la pena todo el amor que le pusimos a esta lucha, de estar exigiéndole al Estado como una militante activa, de ir contra el abuso sexual infantil. No fue fácil, pero también en el camino aprendí que la política es la herramienta para transformar la sociedad y que solo es para valientes. Mira, pero cuando fuimos a ver al ministro de Educación a través de un senador que le pedí por favor que me contacte, automáticamente le mostramos lo que era el grooming, el sistema de navegación y cómo contactaban a nuestros chicos por la web convencional y la que usamos todos. Y automáticamente ese mismo día le dijimos que queríamos una campaña interministerial donde todos los actores sean parte, porque la verdadera política pública de Estado es donde todos nos hacemos cargo de que esto funcione. Porque entendí que no alcanza una marcha o la puteada desde casa o señalarlo con el dedo a lo que yo quisiera que funcione como país. No, nos pusimos también como herramientas, siendo miembro de esta sociedad, y le pedimos también que convoque a todas las organizaciones. Nos tomamos el trabajo de rastrear todo nuestro país, a uno por uno, de todos los que estaban luchando contra este delito de grooming y todos los que tenían que ver con educación. Y a eso apuntamos. Y hoy que el 13 de noviembre del 2013 se lanzó la campaña de prevención del delito de grooming con un acuerdo social del sector público y privado, nos llevó 4 meses juntarlo. Está bien que veníamos de 11 años de lucha y exigimos al Estado, en el mientras tanto, que se elaboraba dentro del Ejecutivo esta campaña, la cual quiero aclarar que desde Mamá y Niña jamás firmamos un convenio, sino que lo hicimos como ciudadanas y madres que nuestras hijas fueron afectadas por este delito. En el mientras tanto presentamos en la Cámara de Senadores un proyecto que tenía que ver con que la campaña de prevención, concientización y erradicación a nuestro país se la denominara Mica Ortega, porque creo que el Estado argentino durante todos estos años quedó en deuda con Mica Ortega. La sangre de Mica salpicó a todos los que estuvieron responsables en ese momento y no accionaron. Porque todo el mundo, mirá que golpeé todas las puertas, hablo con conocimiento de causa, todas las puertas de los sectores políticos, y todos pedían estadísticas, y un solo chico es el 100% en nuestro país. Con eso debería alcanzar,
porque tal cual como lo dice la Convención de los Derechos del Niño, artículo 19 y 34, el Estado tiene responsabilidad gubernamental y tiene que accionar y aplicar, tanto el legislativo como el ejecutivo, todo lo que está a su alcance para cuidar, proteger y defender a un niño. Y la conclusión que hago es esto: valió el amor que le pusimos a esta lucha. 11 años. Mi hija no volvió a ser la misma. Yo tampoco, como mamá ni como miembro de una familia. Lo único que sé que aporté para que esto funcione. Fui parte. Totalmente, así de clarito y así de contundente. Así que gracias, Roxana, por haber formado parte también de esta tercera edición del Fórum Global Argentina. Y para cerrar justamente esta segunda ronda, tiene sus 3 minutos para sacar sus propias conclusiones, justamente Agustín Etxebarri. Muchas gracias, Sergio. Y la verdad que es un honor estar participando en este panel. Es emocionante escucharla, Roxana. La verdad que es impresionante la lucha que ha hecho, y es un ejemplo más de que Argentina tiene un montón de gente buena, que tenemos una cantidad de gente en todos lados que vale la pena, como también lo es Martín en su rubro empresario. Y yo aprovecharía simplemente para aprovechar que esto probablemente sale en Miami y lo van a escuchar también muchos argentinos que están en el exterior. Hay más de 1,5 millones de argentinos que están en el exterior. Y yo creo que está bueno que pongan una mirada en Argentina, porque Argentina tiene la posibilidad de recuperarse. Y los países, cuando se recuperan, además van a permitir hacer grandes negocios, porque Argentina está muy retrasada. Y la recuperación, en el momento que ocurra, va a ser rápida cuando hagamos las transformaciones, va a ser rápida. Miren a la Argentina, y yo les diría, miren a quién pueden ayudar, porque está bueno ayudar a los casos como puede ser el de Roxana, la ONG de Roxana, como pueden ser un partido político que esté trabajando en estas transformaciones, como pueden ser los think tanks, es decir, los centros de investigación. Se necesita ayuda. Hoy $1 que afuera se gana más fácil, en Argentina es un montón, porque el tipo con las devaluaciones que hemos obtenido realmente son enormes. Yo creo que Argentina tiene una oportunidad, requiere que trabajemos muchísimo, requiere que lo hagamos entre todos y que cerremos la brecha, esa grieta famosa que hay en Argentina. Creo que hay que cortar los prejuicios y escucharnos entre todos, y a los que están afuera que nos den una mano, que nos den una mano en escuchar, en mirar lo que están haciendo y tal vez en involucrarse. Mi expectativa para los próximos 4 años es que va a haber una recuperación. Vamos a ver la caída del gobierno actual probablemente, es decir, que termine antes o después, pero con el momento que termine vamos a ver que ha caído en las encuestas fuertemente, porque no se aguanta más, porque este nivel de caída, de decadencia que tiene Argentina ya está en una fase terminal, una fase final muy aguda, muy dura. Probablemente termine con un episodio de inflación muy alta, una especie de Rodrigazo. Es probable que tengamos algo por el estilo. Pero eso también va a ser esa oportunidad de hablar con todos, inclusive con los sindicatos y demás, para decir, muchachos, esto no puede continuar de esta manera. Nosotros tenemos que aliviar a todo el sector privado, aliviar al sector empresario, para que vuelvan las inversiones. Tenemos que hacer una reforma monetaria para que la inflación sea 0, y eso se puede hacer, ya lo hemos hecho en la década 90, tuvimos 0 de inflación durante 10 años, y esa no fue la causa de la crisis del 2001-2002. La inflación 0 jamás es la causa del problema. Es el inicio de lo que tenés que hacer para después hacer todo el resto de las reformas. Así que, Sergio, muchas gracias por haberme permitido participar en este panel. Fue la verdad un lujo escuchar a los demás panelistas. Y también una lástima no pudimos escucharlo a Carlos Campolongo, pero bueno, ya lo escucharemos en otra ocasión. Totalmente. Gracias, Agustín. Muy claro, realmente lo tuyo, el agradecimiento justamente de todo el equipo, ¿no? Que conformamos el Fórum Global Argentina, Alan Mineo, Natalia Vivas, también Mariano Gucchieri y también Lucas Martínez Bonaria. El agradecimiento para todos ellos, el agradecimiento para Carlos por todos los esfuerzos pertinentes. Lo vamos a tener seguramente en una nueva edición. El agradecimiento para Martín, para Roxana y para vos, Agustín. Gracias en sus respectivos equipos por haber formado parte de esto. También para nuestros anunciantes, para Finaer, el agradecimiento, la empresa líder juntamente
en lo que tiene que ver garantías de alquiler de la República Argentina para la CAEM, la famosa Cámara Argentina de Empresarios y Mineros, y también el agradecimiento para el Grupo Realpolitik por formar parte precisamente de esta idea que hacemos todos los meses a partir de ahora para aportar, para realizar un aporte con personas justamente exitosas en lo suyo, para tener el día de mañana, lo que ustedes escucharon, una Argentina mejor. Muchísimas gracias de mi parte también y gracias por estar ahí. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Chao, chao.